iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste sola. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas de este su programa Palabras del Pastor. Les habla su obispo y amigo Monseñor José Clavijo Méndez, obispo de Sincelejo. En este jueves vocacional del mes de octubre, mes de las misiones, nos encontramos escuchando, releyendo, retomando, profundizando y proyectándonos operativamente, teniendo como punto de partida las palabras que el Santo Padre Francisco nos ha dejado en Colombia durante su visita apostólica ocurrida entre los días 6 y 10 de septiembre pasados. En muchos corazones todavía vibran las emociones, las alegrías, las alabanzas y sobre todo en muchos espíritus vibra una fe que quedó fortalecida y una gran esperanza para construir un futuro a las generaciones que vienen muy diferente del que nosotros hemos vivido y del que hemos recibido de nuestros antepasados más inmediatos. Y es la oportunidad en este jueves vocacional no solamente para orar, como solemos hacerlo, acompañando a nuestros hermanos en las distintas comunidades, parroquias, veredas, colegios, lugares de trabajo, que dedican parte de su jornada del día jueves, especialmente de los primeros jueves, pero todos los días jueves, a asistir a la Eucaristía de una manera particular, a asistir a la hora santa en la parroquia y a orar intensamente por las vocaciones, dejando también su aporte pequeño o grande, pero de todas maneras significativo, para el sostenimiento de toda la campaña vocacional diocesana. Dios les bendiga, bienvenidos. Esta es su emisora diocesana de Sucre, Radio Piragua. Vamos entonces a dirigir al Señor esta primera parte de la oración vocacional, en la que junto con el Beato Pablo VI hacemos esa oración que Él nos dejó tan bella y tan significativa, dándonos a entender que las vocaciones en la Iglesia son mucho más, por supuesto, que vocaciones al seminario, vocaciones al sacerdocio o vocaciones a la vida consagrada. Ciertamente que la Iglesia requiere de vocaciones de muchos otros tipos, para ministerios, para oficios, para carismas, en esta concepción de la Iglesia que nos dejó el Concilio Vaticano II, rescatando aquella forma como se entendió la Iglesia en los primeros siglos, desde los apóstoles hasta el siglo IV, y que por algunas razones históricas, políticas y de otra índole, pues se fue como difuminando, fue dando paso a otras formas de Iglesia o de autoconcepción de la Iglesia y de presentación hacia el mundo que no son las más adecuadas. En todo caso, esta oportunidad que se nos da de orar por las vocaciones en este sentido amplio, pero fundamentalmente como lo hacemos con mayor intensidad para que el Señor envíe sacerdotes a su mies, envíe religiosos y religiosas para las tantas obras que en otros campos distintos o complementarios de la pastoral se desarrollan, como son la educación, la salud, la formación de jóvenes, las obras de caridad innumerables que tienen que sostenerse y que tienen que llevar una programación, porque pues no se trata solamente de recoger unos mercaditos, sino que, como nos enseñaba el Papa Benedicto en su primera encíclica, la caridad tiene muchísimas formas, pero la caridad sobre todo en la Iglesia tiene que organizarse para prestar a los pobres un servicio más eficiente. Y los religiosos siempre han tenido, en gran parte ellos, además de la educación, esta capacidad para organizar obras de caridad y de misericordia en la Iglesia. Por eso hagamos nuestra oración, esta oración del Papa Pablo VI, y con ella pues preparémonos para vivir no solamente este ratico cerca a la radio, en su emisora Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre, sino todo el día en una actitud de oración, especialmente cuando por la tarde la gran mayoría de ustedes, junto conmigo, nos dirigiremos a la parroquia para hacer nuestra oración en este día vocacional. Ore.
Iluminados y animados por tu palabra, te pedimos, Señor, por todos aquellos que ya han seguido y ahora viven tu llamada, por tus obispos, presbíteros y diáconos, también por tus consagrados, religiosos, hermanos y religiosas, por tus misioneros y por los seglares generosos que trabajan en los ministerios instituidos o reconocidos por la Santa Iglesia. Sosténlos en las dificultades, confórtalos en los sufrimientos, asístelos en la soledad, protégelos en la persecución, confírmalos en la fidelidad. Te pedimos, Señor, por aquellos que están abriendo su alma a la llamada o se preparan ya a seguirla, que tu palabra los ilumine, que tu ejemplo los conquiste, que tu gracia los guíe hasta la meta de las sagradas órdenes, de los votos religiosos, del mandato misionero. Que tu palabra, Señor, sea para todos ellos guía y apoyo para que sepan orientar, aconsejar, sostener a los hermanos con aquella fuerza de convicción y de amor que tú posees y que tú solo puedes comunicar. Amén. Y ya que estamos en estos días escuchando al Papa Francisco en esta riqueza de mensajes que nos dejó, pues volvamos con el Papa Francisco y vamos a tomar como tema central de nuestra reflexión el mensaje que él dejó desde fines del año pasado con motivo de la 54ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que corresponde a este año 2017 en el mes de mayo, en el cuarto domingo de Pascua, pero que vale la pena retomar ahora con motivo de la Jornada Mundial de las Misiones. El Domingo Mundial de las Misiones, la motivación misionera de la Iglesia, la necesidad de vocaciones misioneras nos mueve a releer este mensaje del Papa Francisco. Y es que precisamente el título de este mensaje del año 2017, por las vocaciones, une vocaciones y misión. El título es Empujados por el Espíritu para la misión. Voy entonces a permitirme leer íntegro, sin ningún comentario, este mensaje del Santo Padre y luego, en la medida del tiempo disponible, pues haremos algún breve comentario. Queridos hermanos y hermanas, en los años anteriores hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre dos aspectos de la vocación cristiana: la invitación a salir de sí mismo para escuchar la voz del Señor y la importancia de la comunidad eclesial como lugar privilegiado en el que la llamada de Dios nace, alimenta y se manifiesta. Ahora, con ocasión de la 54ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, quisiera centrarme en la dimensión misionera de la llamada cristiana. Quien se deja atraer por la voz de Dios y se pone en camino para seguir a Jesús, descubre enseguida dentro de él un deseo incontenible de llevar la buena noticia a los hermanos a través de la evangelización y el servicio movido por la caridad. Todos los cristianos han sido constituidos misioneros del Evangelio. El discípulo, en efecto, no recibe el don del amor de Dios como un consuelo privado y no está llamado a anunciarse a sí mismo ni a velar los intereses de un negocio. Simplemente ha sido tocado y transformado por la alegría de sentirse amado por Dios y no puede guardar esta experiencia solo para sí. La alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos es una alegría misionera. Por eso el compromiso misionero no es algo que se añade a la vida cristiana como si fuese un adorno, sino que por el contrario está en el corazón mismo de la fe. La relación con el Señor implica ser enviado al mundo como profeta de su palabra y testigo de su amor. Aunque experimentemos en nosotros muchas fragilidades, tal vez podamos sentirnos desanimados. Debemos alzar la cabeza a Dios, sin dejarnos aplastar por la sensación de incapacidad o ceder al pesimismo que nos convierte en espectadores pasivos de una vida cansada y rutinaria. No hay lugar para el temor. Es Dios mismo el que viene a purificar nuestros labios impuros, haciéndonos idóneos para la misión. Ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Contesté: aquí estoy, mándame. Profeta Isaías, capítulo 6, versículos 7 y 8. Todo discípulo misionero siente en su corazón esta voz divina que lo invita a pasar en medio de la gente como Jesús, curando y haciendo el bien a todos.
En efecto, como ya he recordado en otras ocasiones, todo cristiano en virtud de su bautismo es un Cristóforo, es decir, un portador de Cristo para los hermanos. Esto vale especialmente para los que han sido llamados a una vida de especial consagración y también para los sacerdotes que con generosidad han respondido: aquí estoy, mándame. Con renovado entusiasmo misionero están llamando a salir de los recintos sacros del templo para dejar que la ternura de Dios se desborde en favor de los hombres. La Iglesia tiene necesidad de sacerdotes así, confiados y serenos por haber descubierto el verdadero tesoro, ansiosos de ir a darlo a conocer con alegría a todos. Ciertamente son muchas las preguntas que se plantean cuando hablamos de la misión cristiana. ¿Qué significa ser misionero del Evangelio? ¿Quién nos da la fuerza y el valor para anunciar? ¿Cuál es la lógica evangélica que inspira la misión? A estos interrogantes podemos responder contemplando 3 escenas evangélicas: el comienzo de la misión de Jesús en la sinagoga de Nazaret, Lucas 4 del 16 al 30, el camino que él hace ya resucitado junto a los discípulos de Maús, Lucas 24 del 13 al 35, y por último la parábola de la semilla, Marcos 4 del 26 al 27. Jesús es el ungido por el Espíritu y enviado. Ser discípulo misionero significa participar activamente en la misión de Cristo que Jesús mismo ha descrito en la sinagoga de Nazaret. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Esta es también nuestra misión, ser ungidos por el Espíritu e ir hacia los hermanos para anunciar la palabra, siendo para ellos un instrumento de salvación. Jesús camina con nosotros. Ante los interrogantes que brotan del corazón del hombre y ante los retos que plantea la realidad, podemos sentir una sensación de extravío y percibir que nos faltan energías y esperanza. Existe el peligro de que veamos la misión cristiana como una mera utopía irrealizable o, en cualquier caso, como una realidad que supera nuestras fuerzas. Pero si contemplamos a Jesús resucitado que camina junto a los discípulos de Maús, nuestra confianza puede reavivarse. En esta escena evangélica tenemos una auténtica y propia liturgia del camino, que precede a la de la palabra y a la del pan partido, que nos comunica que en cada uno de nuestros pasos Jesús está a nuestro lado. Los 2 discípulos, golpeados por el escándalo de la cruz, están volviendo a su casa recorriendo la vía de la derrota. Llevan en su corazón una esperanza rota y un sueño que no se ha realizado. En ellos la alegría del Evangelio ha dejado espacio a la tristeza. ¿Qué hace Jesús? No los juzga. Camina con ellos y en vez de levantar un muro, abre una nueva brecha. Lentamente comienza a transformar su desánimo, hace que arda su corazón y les abre sus ojos anunciándoles la palabra y partiendo el pan. Del mismo modo, el cristiano no lleva delante de él solo la tarea de la misión, sino que experimenta también en las fatigas y en las incomprensiones que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, trabaja con él. Percibe a Jesús vivo con él en medio de la tarea misionera. Jesús hace germinar la semilla. Por último, es importante aprender del Evangelio el estilo del anuncio. Muchas veces sucede que también con la mejor intención se acabe cediendo a un cierto afán de poder, al proselitismo o al fanatismo intolerante. Sin embargo, el Evangelio nos invita a rechazar la idolatría del éxito y del poder, la preocupación excesiva por las estructuras y una cierta ansia que responde más a un espíritu de conquista que de servicio. La semilla del reino, aunque pequeña, invisible y tal vez insignificante, crece silenciosamente gracias a la obra incesante de Dios. El reino de Dios se parece a un hombre que echa una semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. Esta es nuestra principal confianza. Dios supera nuestras expectativas y nos sorprende con su generosidad, haciendo germinar los frutos de nuestro trabajo más allá de lo que se puede esperar de la eficiencia humana. Con esta confianza evangélica nos abrimos a la acción silenciosa del Espíritu, que es el fundamento de la misión.
Nunca podrá haber pastoral vocacional ni misión cristiana sin la oración asidua y contemplativa. En este sentido es necesario alimentar la vida cristiana con la escucha de la palabra de Dios y sobre todo cuidar la relación personal con el Señor en la adoración eucarística, lugar privilegiado del encuentro con Dios. Animo con la fuerza a vivir esta profunda amistad con el Señor, sobre todo para implorar de Dios nuevas vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. El pueblo de Dios necesita ser guiado por pastores que gasten su vida al servicio del Evangelio. Por eso pido a las comunidades parroquiales, a las asociaciones y a los numerosos grupos de oración presentes en la iglesia que frente a la tentación del desánimo sigan pidiendo al Señor que mande obreros a su mies y nos dé sacerdotes enamorados del Evangelio, que sepan hacerse prójimos de los hermanos y ser así signo vivo del amor misericordioso de Dios. Queridos hermanos y hermanas, también hoy podemos volver a encontrar el ardor del anuncio y proponer sobre todo a los jóvenes el seguimiento de Cristo. Ante la sensación generalizada de una fe cansada o reducida a meros deberes que cumplir, nuestros jóvenes tienen el deseo de descubrir el atractivo siempre actual de la figura de Jesús, de dejarse interrogar y provocar por sus palabras y por sus gestos, y finalmente de soñar, gracias a Él, con una vida plenamente humana, dichosa de gastarse amando. María Santísima, Madre de nuestro Salvador, tuvo la audacia de abrazar este sueño de Dios, poniendo su juventud y su entusiasmo en sus manos. Que su intercesión nos obtenga su misma apertura de corazón, la disponibilidad para decir nuestro aquí estoy a la llamada del Señor y la alegría de ponernos en camino como ella para anunciarlo al mundo entero. Hasta aquí el mensaje que el Santo Padre Francisco nos dejó para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones Sacerdotales en este año 2017. Y que estamos reviviendo en este contexto del mes de las misiones y en este contexto más actual, más del momento, que es este jueves de oración por las vocaciones, de oración sacerdotal en el mes de las misiones, y que por tanto une los dos temas, vocaciones y misión. Nos ha dicho el Santo Padre que misionero es todo cristiano en razón de su bautismo. Es un deber de todo cristiano ser misionero. Todo cristiano debe sentirse un misionero. Todo cristiano debería hacer experiencia misionera. Desafortunadamente, costumbres de otras épocas nos dejaron muy metido en la cabeza la idea de misionero un poco extraña. Misionero es un joven o una joven que Dios llama de una manera especial, va y se mete a una comunidad misionera, y esa comunidad misionera lo prepara con los estudios y lo manda con un morral al hombro y una cruz a modo de bastón al África, a la India, a Australia o a las selvas del Amazonas. Esa era nuestra imagen de misionero. Entonces, con esta imagen de misionero, eran unos pocos los valientes que renunciaban a su familia, a sus comodidades, a su lengua, a su país, a su comida, a sus amigos, a su música, para irse a lugares extrañísimos donde corría el peligro de que los nativos se lo comieran en un almuerzo, o por lo menos le hicieran maldades hasta cansarlo y morir mártir por ahí, víctima de unas tribus indígenas. Esta imagen romanticoide, que en realidad no es una imagen sino una caricatura del misionero, desvirtúa el concepto de la misión. Por eso el Papa Francisco desde su comienzo empezó a hablarnos de una iglesia misionera, una iglesia en salida misionera. Misioneros no son unos poquitos que se arriesgan, porque Dios les dio como una llamada específica, especial a ellos, y entonces ellos, pobrecitos, son los misioneros. A nosotros, afortunadamente, no nos llamó a ser misioneros. ¡Qué concepto tan equivocado! Y qué difícil es corregir eso. Uno a veces se sorprende de ciertas expresiones. Recuerdo mucho en un seminario, un sacerdote que trabajaba ocasionalmente en el seminario, cuando se tocó este tema de las misiones, él dijo, no, es que yo soy diocesano, yo no soy misionero. Y ciertamente que ahí lo traicionó una mentalidad muy metida en el fondo. Porque si él hubiera pensado, a la luz del Vaticano II, que ya empezó a trabajar estos temas y luego, pues no solamente en el Vaticano II, en el concilio encontramos dos grandes documentos sobre las misiones en que se nos dice qué son las misiones. Y que hay que cambiar este concepto de misiones tan extraño por el concepto verdadero de la iglesia misionera, la iglesia y su misión, y de que toda la iglesia es misionera, y que ser misionero es una característica de todo cristiano, y por tanto todo cristiano tiene que estar dispuesto a partir como misionero donde sea.
Eso hace parte de la esencia del cristiano. Este sacerdote, si hubiera pensado un poquito su respuesta, pero como fue una respuesta así brusca, espontánea, votó lo que tenía realmente por dentro como mentalidad. Por eso a veces estas respuestas espontáneas que nos brotan son muy importantes, porque dejan ver la mentalidad verdadera que tenemos por dentro. Aquí, por el contrario, se nos está pidiendo que toda vocación en la iglesia tiene que ser misionera. Toda vocación, incluso la vocación laical, tiene que ser una vocación misionera. Es por esencia una vocación misionera. No son unos pocos especialistas que se especializan en la misión. No son ellos solamente los misioneros. Bendito sea Dios que existen, porque si no, hacía rato la iglesia se hubiera acabado si fuera por nosotros los que creemos que eso de la misión no es con nosotros. Entonces, toda vocación, todo seminarista, todo sacerdote, todo bautizado en la iglesia tiene que recuperar su fervor, su pasión, su entusiasmo misionero. Clarísimo lo dice el Papa en este mensaje. Vocaciones sí, pero vocaciones misioneras. Vocaciones al sacerdocio sí, pero vocaciones a ser sacerdotes dispuestos a ir donde sea, donde nos necesite la misión. No acomodarnos en esta parroquia o en aquella otra por A o por B. No acomodarnos en un lugarcito cómodo, calientico, porque eso es falta de caridad con el sufrimiento de tantos hermanos. El que tiene vocación para acomodarse no tiene vocación cristiana, ni mucho menos vocación sacerdotal. Resalto también esta invitación que hace el Santo Padre al final a todas las comunidades, a los grupos de oración, a la cantidad de experiencias que hay en la iglesia, en las parroquias, a que nos unamos en una oración por las vocaciones. No es lamentándonos de que no hay vocaciones como vamos a resolver el problema, es doblando rodilla y orando. Por eso gracias mis hermanos, porque sé que todos los que me escuchan en este día, precisamente hoy, jueves, y esa mentalidad se ha metido, gracias a Dios. Nos falta que nosotros tomemos conciencia de que somos misioneros, nos falta mucho en ese campo, pero gracias a Dios de que tenemos que orar por la misión y por las vocaciones, sí que lo estamos haciendo. Y por eso les invito a que en este jueves oremos por las vocaciones, pero oremos para que Dios nos mande vocaciones misioneras. Y ojalá nuestra diócesis un día, yo sueño con eso, sueño realmente con eso, que ojalá nuestra diócesis un día envíe muchos misioneros a muchas partes de Colombia y del mundo. Hoy somos nosotros beneficiados de diócesis que nos envían misioneros, por ejemplo la diócesis de Sonsón, por la que pedimos en este día muy especialmente. Nos mandan misioneros porque nos faltan vocaciones, pero tiene que llegar el día en que nosotros enviemos misioneros. Nosotros, nuestra diócesis, el obispo que esté, sea yo o sea otro, convoque, haya equipos misioneros formados por sacerdotes, seminaristas, religiosos, familias, jóvenes que digan queremos ir como comunidad o como equipo misionero. Envíenos a donde necesiten gente para la misión. Bien, oremos por esta necesidad. Qué bueno que algún día nuestra diócesis llegue a esa madurez. Algún día llegará. Tengo esa confianza y se lo pido al Señor constantemente. Vamos entonces a unirnos a estas últimas palabras del Santo Padre. María Santísima, que tu intercesión nos obtenga apertura de corazón y disponibilidad para decir aquí estoy. Vamos a orar a la Santísima Virgen que nos ayude en esta búsqueda de vocaciones misioneras. Oh Santa Madre de Dios, Madre de Cristo, que al Mesías sacerdote diste un cuerpo de carne por la unción del Espíritu Santo, para salvar a los pobres y contritos de corazón, custodia en tu seno y en la Iglesia a los sacerdotes, oh Madre del Salvador. Madre de la fe que acompañaste al templo, al Hijo del Hombre en cumplimiento de las promesas hechas a nuestros padres, presenta a Dios Padre para su gloria a los sacerdotes de tu Hijo, oh Arca de la Alianza. Madre de la Iglesia, que con los discípulos en el cenáculo implorabas el Espíritu para el nuevo pueblo y sus pastores, alcanza para el orden de los presbíteros y para las distintas vocaciones en la Iglesia la plenitud de los dones del Espíritu Santo, oh Reina de los Apóstoles. Madre de Jesucristo, que estuviste con él al comienzo de su vida y de su misión, lo buscaste como maestro entre la muchedumbre, lo acompañaste a la cruz exhausto por el sacrificio único y eterno, y tuviste a tu lado a Juan como hijo tuyo. Acoge a los llamados, a las distintas vocaciones, especialmente a los sacerdotes y religiosos, y a las religiosas,
protégelos en su proceso formativo, acompáñalos en su vida y en su ministerio, oh Madre de los sacerdotes y de los religiosos. Amén. Gracias, hermanos míos, gracias por estar en esta su emisora Radio Piragua, emisora diocesana de Sucre. Gracias por acompañarme en este programa todos los días. Gracias por difundirlo y darlo a conocer. Y gracias por orar por las vocaciones y por mantener vivo este fervor vocacional, misionero y sacerdotal. Y gracias también por sus aportes económicos que nos permiten llevar adelante las convivencias vocacionales mensuales, las campañas vocacionales y ayudar también por medio de los comités vocacionales de las parroquias a nuestros seminaristas. Dios les bendiga y ojalá todos ustedes se integren a los comités vocacionales. El Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.